Silvia, la tenemos al teléfono, se contactó con nosotros porque quiere exponer su caso. Cuando hablamos de herencias y cuando hablamos de una situación familiar que es compleja, ella por supuesto también se transforma en un ejemplo para tantas familias y en un mal ejemplo además. Silvia, déjeme decirle, porque lo que a Sí, usted más sí, le duele es que su hermana engañó a su madre, le sí. quitó la herencia, dice Era usted, me que- imagino que es la casa donde ella vivía, pero su Sí, madre sí, está viva y está viviendo con viva, usted. viva. Sí, ahora va a cumplir 91 años en la próxima semana. ¿Y su madre se da cuenta de todo esto? ¿En qué condiciones está Sí, pues ella? sí. No, mi mamá está en buenas condiciones, sí se da cuenta. Mm, Incluso ella está escuchando en otra pieza porque como está un poco sorda, lo tiene muy fuerte y yo me vine para acá a mi dormitorio para conversar con ustedes. Pero ella está escuchando, ¿Y qué dice mi ella? madre. Ya no, ella ya se entregó, ya sí, ya esto pasó. eh, Realmente la herencia de mi papá murió, quedó la herencia para los hijos, o sea, la posibilidad y la mitad más el 25% de su cónyuge. Ya, Y eso es lo que mi hermana llevó a mi mamá en una notaría y la hizo firmar como que ella le vendía en 8 millones la parte, los derechos de mi mamá. Silvia, ¿eso hace cuánto tiempo fue? Esto fue en el 2019. Ya, Estamos en plazo. ya, Sí, fue, sí, fue en el 2019. Cuando su mamá 2019. accede a firmar, Claro, claro. ella sabía que su mamá tenía que seguir viviendo en su casa, Claro, ella se la llevó para su casa ¿ya? y le dijo ya, y mi mamá cuando ahí se dio cuenta, cuando el notario le estaba hablando, usted está conforme, y ella le mira a mi hermana y le dice, así, tenéis que firma nomás, y ella firmó. Entonces le dijo, ya Claudia, pero, oh, perdón, ya, ya, me deja, me da, vamos pidámosle al notario que tú no me vas a dejar un papel donde tú me vas a tener hasta el día que me muera. No, le dijo, lo vamos a hacer al frente, en otra notaría. Y la llevó a otra notaría a donde puso, pero ese papel no vale nada, prácticamente. Ella dice que va a cuidar a mi mamá hasta el último día de su vida y va a estar en su casa. No, pero... Cuento corto, pasaron unos 4 meses y la echó. Ahora, ¿cómo la echó? Porque más allá de ir al Claro. tema legal, que lo vamos a ver, Silvia, Y sí, sí. qué injusto todo, porque yo me imagino que tu No, mamá estoy- los crió a ustedes con tanto esfuerzo. ¿Cuántos hermanos son? Ustedes salieron adelante, no, sí, cada uno tiene su familia, pero sí. llegar a una situación que es tan injusta para una persona que es adulta mayor, que a usted también la ve que está tan desprotegida, porque en el fondo era lo único que ella tenía. Como mi hija ahora. Mm, La veo como mi hija, porque hay días que pierde la noción y no sabe qué, y ahí lo amanecemos las dos, por ejemplo, anoche, pero ahora ya está bien. El rato que se le va la onda, ahora hace poco que se le está viendo que de visiones. ¿Y usted siente que después de lo que vivió su mamá, de tener que irse de su propia casa, No, sino que ella ha mi ido mamá no tenía empeorando su casa. condición? Claro, mi mamá, la casa de ella se cayó para el terremoto del 2010. Ya. Era una tremenda casa, era un hotel. Mi mamá lo tenía todo. De ahí compró una casa en una villa cerquita de su hermana, cerquita, como, por decirle, 10 metros. ¿Ya? Y ya de ahí, no, dijo mi hermana, me la llevo para mi casa y se vendió la casa esa que tenía mi mamá. Yo decía, pero ¿por qué no? ¿Se la vendo? No, que mi mamá está sola, no, me la llevo conmigo. Y eso fue en el 2014 hasta el 2019, cuando yo le digo, mi mamá me dice a mí que la Claudia le había dicho estas cosas, y bueno, le dije yo, no puede ser, y hablé con ella, ¿qué pasa? No, que mi mamá me dio todo el poder a mí, yo sabré que lo que hago con la herencia, yo sé, mi mamá me dejó que a quien le daba y a quien no le daba. Silvia, Bueno, sí, yo me daba lo mismo. Sí, Silvia, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero se lo voy a hacer así como bien desde la guata. ¿Cuántas hermanas son ustedes? 7. Son 7 hermanos y, bueno, me imagino que es la hermana que genera el conflicto, pero hay 6 hermanos más. ¿Están todos vivos? No, sí, están todos vivos, no, con otras se confabuló. Ya, pero ya, 2 hermanos, pero quedan 5 hermanos. ¿Cómo ninguno de esos 5 hermanos impidió que su mamá saliera de la casa? ¿Cómo llegar a esto? No, Porque yo le quiero no, decir algo, que si en algún minuto yo sé que
mi mamá tiene que tomar su ropa, su maleta y sale de su propia casa, lo primero que voy a hacer es defenderla. No, mi niña no salió de su propia casa, salió de la casa de ella, de su hija. Ella la tenía allá en su casa. Hasta que firmó los papeles y todo pasó al nombre de ella, ella fue al tiro al... Ya, la casa de su mamá se vendió. No, la casa de mi mamá quedó botada, es un terreno. Ahora se vendió ese terreno. Ya. Ya lo vendimos, ya, o sea, lo vendió ella, y yo lo único que pude hacer por mi madre, dije, no firmo. Todas firmadas, yo no firmé, y fui a hablar con el que iba a comprar, que era vecino de nosotros, y yo le dije que a mi mamá, a mi mamá no le dan unos 20, pero yo le quería al boleo nomás, 20 millones, Claro. yo no voy a firmar. Y tuvieron que dar los 20 millones. A ver, Mi hermana sacó como 60 millones. Silvia, Nosotros sacamos, sí. Silvia, quédate en línea. Aquí tenemos dos abogados. Y además fueron compañeros de curso, te quiero decir. Se encuentran aquí y no de curso. La verdad es que es mucho ¿Quién más era joven, mayor? él es mucho más joven que yo, no importa. Pero tienen una experiencia y un alma joven. Ya, vamos a partir contigo, Maca, porque ustedes estaban comentando precisamente en comerciales este caso y que, y que no es aislado, lamentablemente. Son situaciones que pasan. ¿Sabe lo que da más pena en el caso suyo, señora Silvia? Gusto saludarla. Es el engaño. El engaño totalmente intencional, ¿no es cierto?, de parte de su hermana con respecto a su mamá, una persona, ¿no es cierto?, una persona mayor, y que le dice que porque tiene 85 años, fíjese que ya no puede ser propietario, no puede administrar sus bienes. Y yo eso es lo primero que quiero desmitificar, porque eso no es real. O sea, ahora, te quiero hacer una pregunta. Las personas que son mayores de 65 años, tú me puedes corregir, ¿tienen que llegar con un certificado a las notarías para realizar un trámite o eso ya no se exige? No necesariamente. Lo importante es que obviamente si hay una persona que efectivamente tiene algún problema de habilidades mentales, ¿no es cierto?, y que sea evidente, o sea, de partida el notario no va a dejar que firme ningún tipo de escritura, ningún tipo de documento en la notaría, menos una compraventa, y además una compraventa, que otra cosa que quiero fijarme, que es de 8 millones de pesos, o sea, en realidad, claro, o sea... Se vendió el terreno en 140 millones. Claro, entonces la verdad que es bastante absurdo el precio de compraventa que pone su hermana, ¿no es cierto?, para una propiedad que tiene claramente otro valor comercial. Entonces, bueno, pero hay varias vías, señora Silvia, porque usted nos dice también, nos aporta con otro dato de que este contrato, que es un contrato simulado, que eso es muy importante que usted recuerde ese concepto, es un contrato simulado, porque su mamá no quería vender su casa, ella se entera prácticamente en la notaría lo que está haciendo su hermana. Claro. Entonces, y bajo presión. Mire, esto es cuando uno tiene que expresar su consentimiento. Cuando uno expresa el consentimiento, cuando uno va a firmar un documento es porque sabe perfecto lo que quiere hacer. Pero hay vicios que, en el fondo, que de alguna manera hacen que ese consentimiento no sea válido. Por ejemplo, la fuerza. Yo creo que, sin duda, que su madre se sintió forzada a terminar firmando su documento bajo la promesa, señora Silvia, fíjese bien, de que en otra notaría iban a firmar otro documento que era esta declaración de principios de que ya no le iba a dejar sola, le iba a cuidar, etcétera, etcétera. Cosas, palabras de buena crianza, como digo yo, y que no tienen ninguna validez. Ya, pero Maca, ¿esto se puede revertir? Muy buena pregunta, Pri. Y la verdad es que sí se podría revertir, y lo importante es que hoy día su mamá ojalá le entregue a usted, que está preocupada, ¿no es cierto?, por ella, un mandato para que usted la pueda representar e inicie las acciones legales, para no exponerla a ella, ¿no es cierto?, a los tribunales. Silvia, ¿usted sabía que esto se podía revertir? No sabía, porque yo fui a todas partes, fui al Senama por la parte de adulto mayor. ¿Qué le decían? Y me mandaron a la corporación y el abogado de la corporación me dijo, no, su mamá firmó consciente, así que no hay nada que hacer. La única solución era que las dos hicieran el contrato, pero ella le mandé a eso y dijo que no. Ya, pero que No, ella... con el abogado ¿A ella se le puede obligar a deshacer el contrato? ¿A la hermana? Que no es deshacer, rescindir. No, que son los dos. Entonces, ¿de qué manera esto se puede revertir? Hay dos fórmulas. Sí. Ya, escuche con atención, Silvia. Ya. ¿Quieres que la diga yo? No, sí. Como tú quieras, como prefieras tú. Cachipún. Pero hay dos fórmulas. En realidad, hay una parte, a ver,
Si uno logra establecer que acá hay un fraude, porque finalmente yo creo que su mamá fue engañada y fue llevada a la notaría engañada, sin entender ni saber realmente lo que iba a firmar, ¿no es cierto? Está el camino penal. El camino penal Mi mamá es que iba a usted... firmar que le daba el poder a ella para que le recibiera las plata. Eso es lo que iba a firmar mi mamá. Ya, imagínese. Por lo tanto, ella no firmó la compraventa de su casa. Por lo tanto, ella firmó, entendiendo que firmaba otro Claro. documento. Se puede iniciar una acción penal, escúcheme bien, por contrato simulado. Ya lo hablábamos Ya, ayer, el contrato simulado. Y si no, puede ir por la vía civil, y en ambos casos está dentro de plazo, en donde usted va a pedir la nulidad del contrato porque hay un vicio del consentimiento que al menos es la fuerza. Ella se sintió forzada por la situación. Entró a una notaría, estaba su hija y la forzaron a firmar. Entonces puede ir por la rescisión o nulidad del contrato, por la vía civil, o puede ir por la vía penal para establecer que existe un delito que sería un contrato simulado. Silvia, espero que haya tomado nota de esto. Si no, internamente nosotros le mandamos. vamos a enviar todo para que le quede súper claro de cuál es el camino que usted tiene que seguir. Porque si hay forma de revertir esto, intentémoslo, pues, ¿ya? Le mandamos- Yo lo tengo claro, pero ya vendió la casa, ya recibieron todos los hermanos recibieron su parte de la herencia y ya está vendida. Si yo más llamaba para que otros abuelitos que no le hagan Claro. esto lo que le hicieron a mi madre. Porque ya no, yo sé que no se puede nada ya. Ya el bien no Yo existe en el para todas fondo. partes. Si el bien no existe, no hay nada que hacer, ni Abogado, siquiera demandar Ya al se hermano. terminó de porque- enajenar, no sabemos. Ya, sí. El abogado me cobra 2 millones de pesos más el 20% de la propiedad. Aquí hasta no pagué, dije yo, no puesto. Bueno, igual Pero está la bueno, corporación. Bueno, Silvia, muchas gracias por contarnos No, su gracias a experiencia ustedes. y mucho ánimo, por cierto, a cuidar mucho a su mamá que también nos está viendo. Le mandamos un abrazo gigante. Que esté muy bien. Ya, Chao. gracias. Chao. Oye, nos han llegado una cantidad de preguntas que se mueren a través de redes sociales y los vamos a estar respondiendo en comerciales para que sepan que siempre los estamos leyendo. Cuando